nuevamente. Un placer saludarles. Qué gusto estar aquí en sábado, ¿verdad? Somos privilegiados porque todavía hay muchos hermanos que no se pueden reunir como nosotros lo estamos haciendo. Ahora vamos a continuar, si Dios así lo permite, con el tercer tema de esta serie que he titulado Aprendiendo lo que interesa. Vimos ayer aprendiendo el porqué del mensaje de salud para poner toda la base espiritual a todo este conocimiento. Hace un ratito vimos el tema de aprendiendo a protegernos en tiempos de pandemia. Y ahora vamos a ver nuestro tercer tema que se titula Aprendiendo a orar por los enfermos. Y usted podría decirse, ¿cómo que aprendiendo a orar por los enfermos si de toda la vida hemos orado por los enfermos y sabemos orar por los enfermos? Yo personalmente les confieso que cuando conocí la información que voy a compartir con ustedes, yo me di cuenta de que realmente no sabemos orar por los enfermos. Oramos mucho por los enfermos, pero no lo estamos haciendo siguiendo el método que Dios nos ha dado. No estamos haciéndolo bien. Y fíjense si es así, que mientras más oramos, más enfermos hay. Mientras más oraciones, más enfermos. Se calcula que aproximadamente el 90% de las oraciones que cada semana se elevan en las iglesias, en todas las denominaciones, no solo en la iglesia adventista, en todas las denominaciones cristianas, es a favor de los enfermos, de enfermos que hay dentro y fuera de la iglesia. Eso es un termómetro que nos dice que hay algo que está realmente mal. Entonces, en primer lugar, debemos aprender a orar bien, porque es nuestro deseo de que la condición tanto de nuestra gente como de la comunidad pueda, con la ayuda de Dios, mejorar. Vamos a ayudarnos, como siempre hemos hecho hasta ahora, de la tecnología, de los PowerPoint. ¿Saben por qué? Porque lo que importa no es lo que yo diga, sino lo que ha sido escrito. Y de esa manera ustedes pueden visualizar cada cosa que yo voy a compartir con ustedes. Vamos a estar viendo lo que dice la Biblia, pero también vamos a estar viendo lo que dice el Espíritu de Profecía, los libros inspirados de Elena G. de White, cuyo autor, al igual que la Biblia, es el Espíritu Santo. Vamos a empezar con un versículo bíblico cortito, pero muy poderoso y muy conocido. Orad sin cesar. ¿Qué quiere decir sin cesar? Sin parar, en todo tiempo, para todo. Yo no sé ustedes, pero eso yo lo hago constantemente. Les comento, si voy al mercado, oro antes de salir. Si voy a ir a comprarme ropa, le digo, Señor, ayúdame a encontrar bueno, bonito y barato. Digo así siempre. Si voy a comprarme un libro, hago lo mismo. Cuando voy a manejar, cada vez que me subo en mi carro y antes de encenderlo, oro. O sea, oro sin cesar, porque vivimos en un mundo de leones. Estamos en el medio de una jungla y si no oramos sin cesar, ¿qué va a ser de nosotros? Aún orando pasan cosas horribles. Imagínense ustedes si no oráramos. Pero ¿qué cosa es orar? En el libro inspirado El Camino a Cristo, que es un libro bellísimo, la hermana Elena G. de White, la mensajera del Señor, nos los explica. Ella dice, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él. Me encanta leer estas cosas, ¿verdad? Nos eleva a Él, porque Él no tiene que bajar, somos nosotros los que tenemos que subir. ¿Es así o no? Vamos a continuar con nuestro tema de la oración, y fíjense que vamos a hablar concretamente de orar por los enfermos, pero antes de entrar de lleno en eso, yo quiero destacar dos puntos generales, porque creo que el tema de la oración bíblica se está confundiendo mucho. Hay dos temas importantísimos que tenemos que aclarar, y el primero es el siguiente, vamos a explicarlo a través del versículo. En Juan 14:13 nos dice el Señor, y todo lo que pidáis en mi nombre, está hablándole Jesús, ¿a quién? A sus discípulos. Y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre pueda ser glorificado en el Hijo. ¿Qué quiere decir esto? ¿O por qué les estoy comentando esto? Yo he visto, yo no sé si ustedes también lo han apreciado, que se ha puesto muy de moda
al orar, orarle a Jesús. Es decir, Jesús, concédele no sé cuánto, no sé qué. La Biblia nos enseña que tenemos que orarle al Padre en el nombre del Hijo. Sobre todo, he visto a mamás que cuando le enseñan a orar a sus pequeños, le dicen así, los niños oran así, querido Jesús. ¿Es eso lo que la Biblia nos enseña? La Biblia nos enseña que tenemos que orarle al Padre. ¿Quién es el Padre? ¿En el nombre de quién oramos? Por eso al final de cada oración siempre decimos, en el nombre de Jesús, amén. Esa es la forma correcta de orar. Nos dice en el deseado de toda la gente y en el camino a Cristo, estos dos libros inspirados, lo siguiente con respecto a la oración. Porque estamos orando en el nombre de Cristo, pero cuando oramos en el nombre de Cristo tenemos que ponernos a temblar. Es una responsabilidad tremenda orar en su nombre. Miren lo que dice la cita. Pero orar en nombre de Cristo significa mucho. Significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. La promesa del Salvador se nos da bajo cierta condición. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Él salva a los hombres no en el pecado, sino del pecado. Y los que le aman mostrarán su amor, ¿cómo? Obedeciéndole. Eso es lo que significa orar en el nombre de Cristo. Miren lo que nos dice además esta otra cita. Orar en el nombre del Señor Jesús es más que hacer simplemente mención de su nombre al principio y al final de la oración. Es orar con los sentimientos y el espíritu de Él, creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras. Qué lindo, ¿verdad? ¿Quién puede dudar que estas letras fueron escritas por una mujer que fue inspirada por Dios? Es imposible que una persona con solo 2 años y medio de educación primaria sea capaz de escribir de la manera en la que la hermana White lo hacía. Para mí, personalmente, tanto la Biblia como esos libros inspirados tienen un valor incalculable. Todo lo que comparto con ustedes aquí, comparto a través del canal de YouTube, a través de mis libros, lo he aprendido estudiando esos preciosos libros. Es palabra de Dios. Esto quiere decir, y es la primera aclaración que estamos haciendo con respecto a la oración, no es bíblico orarle a Jesús, debemos orarle al Padre en el nombre de Jesús. Cristo es nuestro representante ante el Padre, que es Dios. Eso es lo primero que quería aclarar. Ahora un segundo aspecto que quiero aclarar. ¿Y saben por qué quiero aclarar esto? Porque también se ha puesto de moda, sobre todo cuando oramos por los enfermos, es decir, lo siguiente. Se ora y se dice, yo declaro sanidad sobre tal persona. Yo tiemblo cuando oigo decir eso. Yo declaro sanidad, perdón. ¿Sabe? Eso a mí me parece una arrogancia por parte de los seres humanos tremenda. Porque ¿dónde queda la voluntad de Dios? Miren lo que nos dice la Biblia. Mateo 6, 5 al 13. Cuando los discípulos vieron que Jesús estaba orando y que lo hacía con tanta pasión, ellos le dijeron, Padre, enséñanos a orar. Y Él le dejó la oración modelo. Es una oración bella, vamos a recordarla. Él dijo así, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, pues tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Qué linda oración, ¿verdad?
Y fíjense que he señalado en rojo lo que ahí dice, hágase tu voluntad. O sea, su hijo le dijo así, hágase tu voluntad. Cuando él iba a ir de camino, ¿saben? Cuando estaba ya el tema del sacrificio, que lo iban a sacrificar a Cristo, como humano él sintió una angustia terrible. Y eso es horrible, pasar lo que pasó. Y él oró al Padre y él le dijo, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Entonces, ¿cómo podemos atrevernos a orar diciendo yo declaro sanidad? Si miren lo que el propio Hijo de Dios fue capaz de hacer con una humildad tremenda y esperando que la voluntad de Dios se cumpliera en nuestra vida. Es así como nosotros debemos orar. Es bíblico decretar. ¿Y dónde queda la voluntad de Dios? ¿No clamó Jesús a su Padre diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya? ¿No es Jesús nuestro modelo? ¿Es que no debemos hacer como Él hizo? ¿Estamos nosotros por encima de Dios? Cuidadín, cuidadín, mis hermanos. No dejemos que el enemigo de todo lo bueno confunda nuestro entendimiento. No es bíblico decretar, eso no es bíblico hacerlo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Dónde están nuestros méritos para eso? Si ni siquiera el Hijo de Dios fue capaz de orar así. Les decía que antes de entrar en la oración por los enfermos, quería aclarar estos dos puntos porque lamentablemente esto está cogiendo mucha fuerza entre los cristianos y es algo que no debemos hacer. Habiendo aclarado esto, les quiero comentar esta otra cita que está en el libro inspirado Consejos para la Iglesia. Mira lo que se nos dice con respecto a la manera correcta de orar en general. Lo que conviene es encomendar nuestros deseos al sapientísimo Padre Celestial y después depositar en Él toda nuestra confianza. Sabemos que Dios nos oye si le pedimos conforme a su voluntad, pero el importunarle sin espíritu de sumisión no está bien. Nuestras oraciones no han de revertir forma de mandato, sino de intercesión, esperando que Dios siempre cumpla en nosotros su voluntad. Que hay veces que la voluntad de Dios, aceptarla no es fácil. Ahora pasó. Ahora pasó. Gracias. Vamos a ver. Ahora sí vamos a meternos de lleno en el tema de la oración por los enfermos. Después de haber leído, yo les voy a compartir 8 citas concretamente, hay muchísimas, pero me parecen muy importantes, que las encontré estudiando los diferentes libros del Espíritu de Profecía. Y después de haber conocido esta información, personalmente, cuando me piden orar por los enfermos, yo me pongo a temblar. La mala noticia es que casi siempre que se nos pide oración es precisamente por los enfermos. Y una de las cosas que tenemos que saber de manera general, antes de entrar en las citas, es que la bendición siempre, siempre, siempre va antecedida de la obediencia. Dios no bendice la desobediencia, no la bendice. Da igual cuánto oremos, porque si Él nos pudiera bendecir en desobediencia, entonces ¿qué sentido ha tenido el sacrificio de Cristo? Ninguno. Tenemos que obedecer y esperar cuando oramos que en nosotros se cumpla su voluntad. Les voy a leer esta primera cita, Consejos sobre la Salud. Es uno de los libros que escribió la hermana White con respecto al mensaje de salud. Miren lo que allí dice. Muchos han pretendido que Dios los libraría de las enfermedades solo porque así se lo han pedido, pero Dios no ha contestado sus oraciones porque su fe no se ha perfeccionado mediante sus obras. Dios no realizará ningún milagro para evitar que las enfermedades recaigan sobre las personas que no se cuidan y que continuamente se mantienen violando las leyes de la salud, sin hacer mayor esfuerzo para prevenir tales enfermedades. Cuando hacemos todo lo que está de nuestra parte para conservar la salud, entonces podemos esperar que los benditos resultados se produzcan y pedirle a Dios con fe que bendiga nuestros esfuerzos relacionados con la preservación de nuestra salud. Entonces Él contestará nuestras oraciones si al hacerlo su nombre puede ser glorificado.
fíjense las condiciones, si al hacerlo su nombre va a ser no burlado, sino glorificado. Pero que todos comprendan que tienen un trabajo que hacer. Dios no obrará en forma milagrosa para preservar la salud de quienes, por causa de su descuido irresponsable de las leyes de la salud, siguen un curso seguro hacia la enfermedad. Eso está fuerte. Ustedes lo ven fuerte, yo lo veo fuerte. Porque nos pasamos la vida orando por los enfermos, pidiendo sanación incondicional, y no es así. Primero está la voluntad de Dios, y la bendición debe estar precedida de la obediencia. No va a bendecirnos nunca, nunca, nunca en desobediencia. Les leo la segunda cita. Libro Temperancia, página 75. Miles de personas que están enfermas podrían recuperar la salud si, en lugar de hacer depender su vida de la farmacia, eliminaran todas las drogas y vivieran de forma sencilla. Que ya sabemos, y volvemos a aclarar, lo dijimos ahorita, pero lo vuelvo a aclarar, que quien tome fármacos, que esté escuchando estas presentaciones, no puede dejar de tomarlos de un momento a otro. En la misma medida que obedecemos, el cuerpo empieza a responder y entonces su profesional de la salud se dará cuenta de que ya no necesita tanta medicación, progresivamente se la va a ir retirando hasta que, si Dios lo permite, por su gracia, usted quede libre de la esclavitud que representa tener que tomar fármacos. Nos dice aquí: miles de personas que están enfermas podrían recuperar la salud si, en lugar de hacer depender su vida de la farmacia, eliminaran todas las drogas y vivieran en forma sencilla, sin usar té, café, alcohol o especias que irritan el estómago. Ahí se mencionan unas cuantas cosas, pero ya sabemos, carnes, quesos, cuantas cosas están mal, que no debemos comer, pero que lamentablemente a la gente le gusta. Lo irritan el estómago y lo dejan débil, incapaz de digerir aún el alimento más simple sin un estímulo. Usar drogas, o sea, medicinas, mientras se siguen practicando malos hábitos es una inconsecuencia y deshonra grandemente a Dios al deshonrar el cuerpo que Él ha hecho. ¿Por qué cosa es nuestro cuerpo, dijimos ayer? Vale. Los que quieran complacer su apetito, y no solo el apetito de comida, intemperancia en todo sentido, y luego sufren por causa de su intemperancia y toman drogas para aliviarse, pueden estar seguros que Dios no intervendrá para salvar la salud y la vida que tan temerariamente se expone al peligro. La causa ha producido el efecto. Muchos, como último recurso, siguen las indicaciones de la palabra de Dios y solicitan las oraciones de los ancianos de la iglesia en favor de la restauración de la salud. Dios no ve conveniente contestar oraciones ofrecidas en favor de los tales, porque sabe que si se les devolviera la salud, nuevamente la sacrificarían en aras del apetito malsano. Eso está fuerte, ¿sabe? Eso está fuerte. Por eso les decía que cuando me piden orar por los enfermos, a mí me viene a la mente como una ráfaga todo lo que dice aquí. Y yo solo oro, yo siempre digo, por supuesto que voy a orar para que Dios haga su voluntad. Porque yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Porque ustedes se imaginan lo que pasaría si una persona que abiertamente, porque hay personas que violan las leyes de la salud porque realmente no conocen, porque son ignorantes. Pero, por ejemplo, dentro del pueblo adventista, que esta luz, y sobre todo gente que llevan la vida entera en la iglesia, que esta luz se conoce en mensajes de salud, porque según me han dicho, yo soy nueva en la iglesia, pero que según me han dicho, de toda la vida estos libros se han conocido, quien sabiendo se enferma y después pide oración por los enfermos, pero no cambia esos hábitos que le llevaron a esa condición, ¿cómo puede pensar que Dios le va a sanar? ¿Y saben qué pasa con esto? Que hay una mala interpretación. Eso se lo iba a decir un poquito más adelante, pero voy a aprovechar ahora a mencionárselo. A veces oramos por los enfermos, y los enfermos, por ejemplo, si están hospitalizados, salen del hospital a la semana siguiente. Y nosotros, equivocadamente, notificamos a la iglesia. Gloria a Dios, Dios se ha manifestado. Hemos orado por estar enfermo y salió del hospital. Está en casa. Pero resulta que salió del hospital siendo dependiente de una cantidad de fármacos diarios, que es lo más grande del mundo. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que ahí se ha manifestado de verdad Dios? Si está dependiendo de eso.
Y Dios vino, hay un versículo que está en el Antiguo Testamento que dice que Cristo vino para darle libertad a los cautivos y depender de la industria médica farmacológica, nos hace esclavos de esa industria. Entonces, Dios se manifestó hasta cierto punto porque Él es el Dios de las segundas, terceras, cuartas y quintas oportunidades. Y Él quiere que la gente pues salga de la situación en la que está. Pero en realidad no le ha podido dar sanación a esa persona porque esa persona no ha decidido cambiar los malos hábitos que le han llevado a esa condición. Yo les pongo un ejemplo. Personas de nuestra gente, estoy hablando de gente adventista, conocedores de este mensaje, aunque no lo practiquen, que han tenido cáncer, por ponerle un ejemplo. Y resulta que van al médico y el médico le dice, tienes la hemoglobina baja, tienes que comer mucha carne, porque la carne va a hacer que te suba, porque es verdad, tiene hierro, pero un hierro sumamente tóxico, cargado de montones de otras cosas que no son convenientes para nosotros en lo absoluto. Entonces esa persona le hace caso no a lo que dice Dios en su palabra, sino a lo que dice el médico y puede que le suba la hemoglobina en ese momento puntual. Aparentemente hay una recuperación, pero después nos enteramos unos meses más adelante que ha tenido una recaída que le ha puesto en una condición peor que la primera. ¿Saben por qué? Porque eso era pan para hoy y hambre para mañana, porque eso no era el remedio. El remedio era obedecer las leyes de Dios, limpiando el cuerpo por dentro, evitando el estrés, tomando sol, comiendo súper sano, las cosas que de verdad Dios nos dio para que la hemoglobina subiera y para mantenernos bien. Entonces un engaño, no sé, el enemigo nos mete muchísimos goles con este tipo de planteamiento. Y lamentablemente nuestra gente se lo cree. Porque no es fácil, o sea, yo entiendo perfectamente porque yo vengo del mundo, yo solo conozco la iglesia hace 16 años y como vengo del mundo y de mi familia, ahora mismo los únicos cristianos somos mis hijos y yo, mi familia no es una familia cristiana para nada, todo lo contrario, para quien no lo sepa, cuando Dios me alcanzó con este mensaje, yo tenía hecho santo, yo practicaba santería, que es una religión totalmente diabólica. Me metí en eso, no por ser mala persona, sino porque en nuestro país eso estaba muy de moda. Yo en aquellos momentos era novia de un músico, de estos de élite, y todos esos músicos, la mayor parte de ellos están metidos en eso. A través de esas cosas buscan el éxito. Y me arrastró a mí también a esa situación. Y cuando yo conocí estos mensajes, cuando yo empecé a leer estos libros, yo lloraba mientras leía. Yo decía, gracias, Padre, por la luz que me has dado. Por eso me paro aquí y se los predico a todos ustedes sin miedo, porque es mi vivencia. Ayer les decía que a mí me cuesta entender, teniendo en cuenta que yo vengo del mundo, ¿cómo es posible que gente que ha nacido en el Evangelio, sobre todo gente adventista de toda la vida, que vienen de, no sé, de generaciones anteriores que son adventistas, cómo es posible que a nuestra gente le cueste tanto aceptar y practicar este mensaje que es un mensaje de luz? ¿Cuánto hubiera querido yo haber nacido en un hogar adventista? No hubiese cometido tantos errores que he cometido en mi vida teniendo este tipo de información. Es que tenemos una herramienta súper poderosa en nuestras manos. ¿Y saben por qué veo aún más el valor de estos mensajes y comprendo a cabalidad lo que aquí se dice y lo predico sin miedo, pese a la oposición que este mensaje tiene? Porque soy hija de médicos, madre ginecóloga, padre pediatra y profesor de la universidad, médicos reconocidos. Ya mis papás fallecieron, lamentablemente. Y mis papás tenían mucho conocimiento, pero de la medicina medicamentosa, no de la medicina que viene de Dios. Y yo veía en la práctica de ellos, en aquellos momentos yo no podía comparar, pero ahora sí, porque es como que tengo las dos versiones. Siempre la medicina que ellos practicaron fue medicina para tratar de acallar los síntomas de la gente, pero nunca solucionaban del todo la dolencia. Por ejemplo, una persona que tiene a día de hoy artritis, por poner algún ejemplo, que es una enfermedad súper dolorosa que se crea sobre todo por la acumulación de ácido úrico en el cuerpo, que es una sustancia excrementicia que tendría que salir de nuestro organismo, pero que no sale porque el organismo está tan colapsado por toda esa toxicidad que se mete que los órganos de limpieza o eliminación se atascan y eso no puede salir. Pues resulta
que esa persona con artritis le mandan montones de fármacos, sobre todo cuando tiene esos ataques, porque es horrible el dolor que padecen. No hay ni una sola pastilla para la artritis que cure la artritis. No hay una. Eso no existe. Entonces quiere decir que la sanidad no está ahí. Pero resulta que esa acumulación de ácido úrico viene sobre todo por la ingesta excesiva de proteínas de origen animal. El cuerpo se acidifica a un nivel tremendo y los tejidos, todas las células se empiezan a afectar. Entonces esa medicina, yo lo veía con mis padres, no soluciona el problema. Pero cuando leí esto, yo dije, ahora entiendo por qué los enfermos que ellos trataban no se curaban. O sea, ellos alargaban la vida a esos enfermos de manera artificial porque eso tiene la medicina medicamentosa. Pero en realidad la gente se moría padeciendo esas enfermedades por años. Por eso es que la mayor parte de la gente que toma fármacos se lo mandan de por vida. De por vida. Y yo me pregunto, ¿y eso es vida? Vamos a seguir con la otra cita. Regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. Hola, hola, bienvenido a nuestros minutos de publicidad. Y estos minutos son precisamente para poder informar a todos aquellos que me llaman preguntándome dónde pueden adquirir mis libros, dónde pueden adquirir los suplementos o complementos nutricionales que suelo utilizar, o incluso dónde pueden adquirir los maravillosos aceites esenciales que también suelo utilizar. Pues bien, vamos a empezar por el comienzo. Lo primero que quiero es agradecerles a todas aquellas personas que se interesan en mi trabajo y que tienen el deseo de adquirir pues lo que he publicado. Empezando por los libros, les quiero comentar lo siguiente. Mis libros ustedes los pueden adquirir tanto en papel como en formato digital. Si ustedes quieren adquirirlo en papel, deben llamar a estos números de teléfonos: 786-663-3118 o al 786-356-6779. En ellos se les va a dar toda la información y todos los detalles para que puedan hacer esa adquisición. O también pueden directamente escribir a el correo electrónico de mi compañía de publicaciones, neliacostaquinonespublication@gmail.com. De esa manera ustedes pueden adquirir los libros en formato de papel. Pero les decía que los libros también están en formato digital. En ese caso, si ese es su interés, o sea, adquirirlo para de manera inmediata descargarlo a su teléfono, a su computadora u ordenador, a su tablet o al dispositivo electrónico que usted tenga a su alcance, pues lo único que tiene que hacer es entrar en Amazon, en Amazon.com. Todos conocemos Amazon, es una tienda online. Con solo poner mi nombre y el nombre del libro que ustedes deseen, pues allí van a tener un link donde con solo hacer clic sobre ellos podrán hacer esa adquisición. Recordemos que en papel es a través de mi compañía de publicaciones. En formato digital está a través de Amazon. Ya les he aclarado el tema de los libros. Vamos al segundo punto. Juice Plus, esos maravillosos complementos o suplementos nutricionales que suelo consumir, que les he estado comentando y que ha despertado el interés en muchas personas. Y son personas sabias porque realmente estamos hablando de productos muy buenos. ¿Dónde los pueden encontrar? Pues en este email que ven ustedes en su pantalla. Por cierto, la información que les estoy dando en cuanto a los enlaces y los números de teléfono también lo van a encontrar en la casilla de las descripciones que hay debajo de este vídeo en mi canal de YouTube Salud a la Carta. Pues en el caso de Juice Plus, en este enlace que ustedes ven aquí en pantalla, pueden hacer clic, entrar en él porque es mi cuenta personal dentro de esa compañía. Son productos que consumo y que promociono, es decir, trabajo para Juice Plus. Por lo tanto, pueden entrar dentro de mi cuenta que pertenece a la compañía y allí hacer la adquisición. En cuanto a doTERRA, que es la marca de la cual proveen los aceites esenciales de plantas, que son absolutamente maravillosos, para mí es lo mejor
de lo mejor, son aceites que nos ayudan no solo a prevenir, sino también a combatir las enfermedades, pues aquí tienen el enlace donde los pueden adquirir. Es también mi cuenta personal dentro de la compañía de doTERRA, porque al igual que Just Plus, trabajo para esta compañía. En fin, espero haberles aclarado sus dudas respecto a la manera de ponerse en contacto con nosotros para hacer estas adquisiciones y sobre todo espero que cuando usted las haga, le sean, como ha sido conmigo, de muchísima, pero muchísima bendición. ¡Hasta luego! Yo creo que cuando se viene, como vengo yo, de una cuna en el que soy hija de médicos, soy, hija, madre y padre médicos, soy madre ahora de una chica que es médico cirujano. En mi familia hay montones de gente que son, de familiares míos que son o enfermeros, que están metidos en el mundo de la medicina. Cuando conoces esto y después, ese tipo de medicina y después conoces estas verdades, lo único que me queda es decir, nosotros estamos vivos por la misericordia de Dios. O sea, nos ama tanto que pese a tanta rebeldía, Él dice, da igual, yo los quiero, les voy a dar un poquito más de tiempo, yo no quiero, para eso mandé a mi hijo a sacrificarse por ellos, no quiero que, aunque tengan que sufrir un poquito, pero hijo, por favor, entiende. ¿Y saben qué? Voy a aprovechar para hacerle también una matización de algo que he comprendido, al menos yo lo entiendo así. La enfermedad no hay que verla como una maldición, es una oportunidad. Es una oportunidad para pararme y decir, tengo que cambiar. No es en esta dirección, no es así, tengo que ir en otra dirección. Esta me está llevando a una mente progresiva, suavecito. Me está llevando poco a poco, es como cuando practicamos malos hábitos y nos enfermamos, es como estar cometiendo un suicidio lento. Cuando tú comprendes esto, entonces ese bistec, ese pedazo de queso, esos helados, lean cuando compren esas tinas de helados, que tanto nos gusta repartir en las iglesias, que tanto nos gusta darle a nuestros niños cuando cumplen años, que se supone que les estamos celebrando la vida, pero les estamos dando cosas que acortan su vida, que eso no hay por dónde cogerlo. Lean los ingredientes. Acostúmbrense a leer los ingredientes antes de consumir los alimentos. Y cuando ustedes lean, les pongo solo un ejemplo de una tina de helado, los ingredientes van a ver que son impronunciables los nombres. Larguísimos e impronunciables. Parece el lenguaje de extraterrestre. ¿Saben por qué? Porque son puros químicos. Como las células del cuerpo de nuestros hijos, a los que les estamos celebrando el cumpleaños, pueden funcionar bien. Eso explica por qué cada vez se enferman la gente a edades más tempranas. Hay un cocinero que se llama James Oliver, él es británico, de Inglaterra. Y él va por el mundo, es un chico joven de 30 y tantos años, él va por el mundo dando muchas conferencias sobre el estilo de vida saludable y responsabilizando mucho a los padres por la cantidad de niños enfermos que hay. Y no hace mucho, en una conferencia, él dijo algo que a mí me impactó. Él dijo así, esta generación de nuestros hijos va a vivir 10 años menos que sus progenitores, debido a la cultura alimentaria que hemos creado alrededor de ellos. ¡Qué tremendo! Yo no sé, yo personalmente, cuando conocí esto, viniendo del mundo, yo estaba embarazada de mi hijo y yo me hice... me compré toda, la Biblia justo acababa de conocer la iglesia y me compré todos los libros del Espíritu de Profecía y empecé a leer eso como ustedes no se imaginan, como si estuviera haciendo una carrera universitaria. Y me empecé también a mirar muchas conferencias de gente del mundo que son muy conocedores de esto. ¿Saben por qué? Porque este mensaje de la salud, aunque es un mensaje bíblico, el Señor de alguna manera nos hizo a nosotros depositarios del mensaje, de este mensaje de salud. Pero como no le hemos hecho caso, hasta cierto punto nos ha sido retirado. Y hoy cuando queremos comprar alimentos sanos, tenemos que irnos a Publix o algunas secciones de Walmart, que son tiendas de gente del mundo que no conocen esto, pero que de alguna manera
han llegado a convencimiento, el sentido común les ha dicho que tienen que cambiar sus hábitos de vida y nos están ofreciendo una gama grandísima de productos naturales que deberían ser nuestros. Esas tiendas deberían ser adventistas del séptimo día. ¿Es así o no es así? Entonces ahora nos quejamos cuando vamos a comprarlo y decimos, es que es muy caro comer sano. Bueno, no hemos obedecido, pero por lo menos tenemos esas opciones. Yo he tomado una determinación con respecto a esto. Y viendo el tipo de medicina que mis padres practicaban y después de haber estudiado todo esto. Yo quiero vivir, mientras esté en este mundo, una vida plena. Una vida vital. Quiero vivir una vida alegre. Porque pese a lo que está pasando, el Evangelio es buenas nuevas. Es un mensaje de alegría para la gente. Para poder vivir como me he propuesto, tengo que obedecer a Dios. Tengo que obedecer las leyes morales y tengo que obedecer las leyes de la salud. Porque Dios nos creó para que nosotros funcionáramos bajo X condiciones. Es cuando compramos un coche que lleva gasolina de tal nivel y yo le empiezo a poner otro nivel. Ese coche puede que funcione y funciona como nuestro cuerpo, porque nos ha hecho tan resistentes que pasan años de maltrato antes que de verdad la gente se caiga. No sé, dicen las estadísticas, a los 50 años te dicen los médicos tienes que ir a hacerte una inspección del colon, no sé qué, porque a partir de esos años aumenta muchísimo el riesgo de padecer un cáncer de colon. No, perdón, aumenta mucho el riesgo de padecer eso si se sigue el estilo de vida que vive todo el mundo. Si no, yo no tengo por qué pasar por ese examen médico. Yo personalmente eso no me lo hago, pero respeto las leyes de Dios. Y si aún caigo enferma, porque puede pasar, no solo la comida tiene que ver con la salud es multifactorial, esto lo veremos por la tarde. Aún los productos químicos que nos ponemos en la piel, por ejemplo, un perfume, una crema, todo eso está lleno de químicos que entran a la piel. Yo uso perfume, ¿saben de qué? De aceites esenciales de plantas y siempre huelo fenomenal, pero no me pongo químicos. Mi hijo siempre me dice, ¿cuántos potingues tienes aquí? Como huele. Entra a mi habitación así tapado, tapado la nariz. Porque siempre me pongo esas cosas que son naturales. O sea, hay opciones y hay otros países donde la gente, aunque quieran hacerlo bien, no pueden. Pero en este país, quien come mal es porque quiere. En este país, quien usa cosmética química en vez de natural es porque quiere. Somos más que bendecidos de vivir en este país. Pese a todo lo que está pasando, si estamos enfermos porque estamos violando todas estas leyes naturales es porque así lo hemos elegido abiertamente. Y si hemos sido valientes para tomar decisiones desacertadas, tendremos que ser más valientes para nosotros cargar con las consecuencias negativas que siempre nos van a venir, porque es la ley de causa y efecto. Miren lo que dice esta otra cita, durante 30 años, ahora no podemos decir 30, son más de 100 años. Durante 30 años la luz sobre la reforma pro salud ha estado brillando sobre el pueblo de Dios, pero muchos la han convertido en un tema de diversión. Han venido usando té, café, especias y carnes. Sus cuerpos están llenos de enfermedad. Me pregunto, ¿cómo podemos presentar a tales personas delante del Señor para pedir sanidad? Duras palabras. Duras palabras. Vamos a la otra. Muchas personas se acarrean la enfermedad por sus excesos. No han vivido conforme a la ley natural o a los principios de la estricta pureza. Otros han despreciado las leyes de la salud en su modo de comer y beber, de vestir o de trabajar. Muchas veces uno u otro vicio ha causado debilidad de la mente o el cuerpo. Recordemos que ayer vimos que somos un ser tripartito, lo dice en 1 de Tesalonicenses 5:23. Todo lo que afecta todos nuestros hábitos físicos, si nos afectan porque hemos tomado malas decisiones en cuanto a eso, van a afectar también nuestra espiritualidad. Si las tales personas consiguieran la bendición de la salud, muchas de ellas reanudarían su vida de descuido y transgresión de las leyes naturales y espirituales de Dios, arguyendo que si Dios las sana en respuesta a la oración, pueden con toda libertad seguir sus prácticas malsanas y entregarse sin freno a sus apetitos de todo tipo, no solo de comida.
Si Dios hiciera un milagro devolviéndole la salud a estas personas, daría alas al pecado. Y ¿saben qué? Personalmente conozco hermanos que milagrosamente Dios ha bendecido con salud después de padecer, por ejemplo, un cáncer, porque durante un tiempo han escuchado los consejos de Dios y los han seguido, pero después de haberse recuperado se han confiado y han vuelto atrás. Ya han dicho, ya estoy sano, yo vuelvo a mis prácticas anteriores. Y ¿saben qué? La enfermedad le ha venido con más fuerza, porque cada vez que pecamos así, digamos, abiertamente, es un acto de rebeldía. Entonces lo que viene son enfermedades más fuertes, más difíciles de tratar y que causan efectos todavía más profundos. Eso lo he visto tristemente, de gente muy cercana a mí, que han terminado muriendo precozmente, porque después de haberse encaminado abiertamente, aunque son mis familiares, se han burlado de Dios. Si Dios te bendice y ya tú sabes el camino, ¿cómo puedes volver atrás? Tú puedes sentirte tentado y decir, tengo ganas de hacer esto, de hacer lo otro, y sé que no es conveniente, pero ese es el momento de caer de rodillas, porque Filipenses nos dice, en Filipenses 4:13 se nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues si yo tengo esa debilidad, yo caigo de rodillas y le digo, Señor, me estoy muriendo por comerme un pollo frito. Ayúdame a aborrecer este sabor, por favor. Así oraba yo en su día. Recuerden que yo vine del mundo. Por la tarde hablaremos un poquito de eso. Yo vengo del mundo y he comido, por ejemplo, hablando de comida, de cuantas cosas ustedes no se imaginan que se pueda comer. Mire, yo he comido avestruz, potro, erizo de mar, he comido caguama, huevos de carey, cocodrilo, tiburón. He comido de cuantas cosas hay, porque yo vengo del mundo. Y en el mundo en el que yo me desenvolvía, porque soy de origen cubano, pero crecida en España y de España vine para acá. Allí yo tenía una compañía, una empresa de importación y exportación de suelo español, de cerámica. Y mi socio tenía la compañía con 2 señores españoles, eran gente de dinero. Y la gente, mientras más dinero tiene, más extravagante es. Entonces ya no querían comerse el típico filete, no. Íbamos a esos restaurantes sofisticados, exóticos, a comer barbaridades. Cuando yo leí por primera vez el libro de Levítico, yo decía, Dios, ¿qué he hecho con mi vida? O sea, ¿qué hice? No entiendo cómo estoy viva. Porque no fuimos concebidos para comer ese tipo de cosas. Siempre pienso lo mismo. Para cambiar esos malos hábitos que yo tenía, no fue fácil. Porque una cosa es tener el convencimiento aquí y otra cosa es tener la fuerza de voluntad para implementar los cambios. Ese don de la fuerza de voluntad lo perdimos en el jardín del Edén cuando Eva cayó. Por lo tanto, entendí que para poder cambiar de verdad yo tenía que orar mucho. Yo tengo mis rodillas marcadas, están negras, yo oro mucho, 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 porque yo me di cuenta de lo perdida que estaba entre la santería, las cosas que comía, y digo, madre mía, o sea, ¿dónde yo estaba? Oro mucho. Y le decía, ¿saben cómo yo oraba con respecto a la comida? Yo le decía, porque a mí una cosa que me encantaban en España son esos pollos fritos que están doraditos. Ay, eso a mí me mataba. Y también las gambas, ¿cómo le dicen en cubano a las gambas? Los camarones, todos esos crustáceos, todos esos mariscos. Yo los viernes me iba al Corte Inglés. El Corte Inglés en España es como decir aquí Macy's, ¿vale? Una tienda pero ahí venden comida, venden de todo. Pues todos los viernes, como trabajaba mucho, en aquellos momentos tenía poder adquisitivo para eso, yo decía, me voy a dar mi capricho de la semana, o sea, mi regalo que yo me merezco. Me voy al Corte Inglés y me compro 50 euros en gambas, en todo lo que se me ocurra. Y llegaba a mi casa y me hacía todo aquello a la plancha, como me gustaba. Me encantaba. Y no se me olvida que mi hija, que era jovencita, tenía 15 años cuando yo conocí el mensaje de salud. A mí me encantaba también comprar las costillitas de cerdo, que la vendían así en costillas, las adobaba bien, con limoncito, con ajo de un día para otro y las freía. Imagínense ustedes, o sea, yo le digo ahora a mi hija, perdóname, no te maté de milagro. Yo le digo así a mi hija, siempre le digo. Y yo me acuerdo cuando le dije a mi hija, ¿sabes qué? He aprendido estudiando estos libros que esto no lo podemos comer. Y mi hija me miró con cara de pena, pobrecita, ella es bien dócil. Y me dijo, bueno, mamá, lo dejaremos, pero están ricas las costillas.
Pero gracias a Dios lo pudimos dejar. ¿Saben por qué? Porque oramos mucho, sinceramente. Cuando yo iba por esos lugares de pollo y salía ese olor, yo le decía, Señor, ayúdame a aborrecer este olor, porque es que me lleva, o sea, me seduce, siento que voy volando. Ayúdame, yo oraba así, ayúdame a aborrecer. Esa palabra la utilicé mucho. Le decía, ayúdame a aborrecer lo que tú aborreces. Y ¿saben qué? En respuesta a esta oración sincera, que fue una lucha tremenda durante un tiempo, el Señor me fue limpiando las papilas gustativas y me fue limpiando mi sentido del olfato. A día de hoy, yo cuando voy al mercado, por ejemplo en Walmart, yo nunca paso por esa parte de carne ni nada de eso. Me da cosa, ¿sabes? No me gusta pasar por ahí. Y fíjense si es antinatural comer cosas, por ejemplo, como un queso, que al final un queso no es más que una leche descompuesta por un proceso de fermentación controlado, pero es leche literalmente podrida, eso es un queso. Que mi hijo, que sí que ha nacido con sus sentidos limpios, no le gusta, o sea, pasar, si ahora nosotros estuviéramos aquí y empezaran a hacer pizza, mi hijo se va afuera. No le gusta, o sea, porque él tiene sus sentidos más, digamos, limpios que yo, porque él sí fue de nacimiento, lo mío ha sido adquirido. ¿Saben qué quiere decir eso? Que no es natural, solo que nuestros sentidos están tan desvirtuados que lo hemos acostumbrado. A día de hoy yo sería incapaz de meterme un trozo de queso en la boca, porque la última vez que lo mastiqué, a mí no me sabía queso, me sabía a caucho. ¿Saben lo que es el caucho, verdad? Ajá, como goma, a eso me sabía. Porque en respuesta a esa oración sincera, de forma progresiva, el Señor ha ido purificando todos esos sentidos que estaban extraviados. Vamos a seguir aquí. Los presuntuosos que dicen, el Señor me ha sanado, no tengo necesidad de restringir mi alimentación, puedo comer y beber según me plazca, necesitarán muy pronto en su cuerpo y en su alma el poder sanador de Dios. El hecho de que el Señor os haya curado misericordiosamente no es una razón para pensar que podéis seguir las prácticas del mundo. Era el ejemplo que le comenté hace un ratito. Obedeced la orden que Cristo daba después de sus curaciones. Vete y no peques más. El apetito no debe ser vuestro Dios. Y aprovecho una vez más para decir que la salud es multifactorial. No solo depende de la comida, pero la comida es muy importante para poder tener salud. Miren esta cita que importante. Vi que la razón por la cual Dios no contestaba más plenamente las oraciones que sus siervos elevaban por los enfermos que hay entre nosotros era que no podía ser glorificado haciéndolo mientras violaran las leyes de la salud. Y fíjense que puse lo de más plenamente subrayado, porque es lo que le comentaba ahorita. Se manifiesta Dios, pero no tan plenamente como se debería manifestar, porque no puede bendecir la desobediencia. Aún, y esto es importante que nos quede claro, aún si estamos ahora enfermos, y puede que la enfermedad haya avanzado mucho, mucho. Le pongo un ejemplo de una persona que ha tenido cáncer y el cáncer le ha comido pues gran parte, por ejemplo, de su hígado. A lo mejor ya no hay manera de retroceder en ese avance que ha sido tan pronunciado, pero de alguna manera cuando se empieza a obedecer a Dios, los años que le quedan de vida van a ser mejores. Va a poder revertir hasta cierto punto el daño que se ha causado en ese órgano. Siempre la capacidad de curación va a depender de cuán lejos hemos llegado y de la voluntad de Dios. Está la ley de causa y efecto, la mencionamos, fue la lectura bíblica. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si yo siembro para salud, voy a vivir con salud. Si yo siembro para enfermedad, lamentablemente voy a vivir en enfermedad. Miren la manera correcta de orar por los enfermos, porque ya hemos visto que la oración incondicional no la podemos hacer, pero hay una manera correcta en cuanto a los enfermos, y aquí se nos enseña. A quienes solicitan que se oren para que se les devuelva la salud, hay que hacerles ver que la violación de la ley de Dios natural o espiritual es pecado. ¿Qué cosa es pecado? ¿Cuál es la definición?
La transgresión de la ley, Dios creó una serie de leyes que cuando se transgieren cometemos pecados, ya sea por ignorancia o sencillamente por rebeldía. Y que para recibir la bendición de Dios deben confesar y aborrecer sus pecados. La Escritura nos dice, confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. Al que solicita que se ore por él, dígasele más o menos lo siguiente: no podemos leer en el corazón ni conocer los secretos de tu vida. Dios solo y tú los conocéis. Si te arrepientes de tus pecados, deber tuyo es confesarlo. Esa es la manera correcta de orar por los enfermos. Cuando a mí ahora me llaman a la luz de este conocimiento, muchas personas, que me llaman mucha gente por eso, pues debido al ministerio que tengo, y me dicen, por favor, ora por mí porque estoy enfermo, por mi hijo, por mi hija. Yo le digo, yo voy a orar, pero ten en cuenta que tú tienes que hacer tu parte para que Dios haga la suya. Dios no va a hacer lo que te corresponde a ti. Y aunque yo ore, tenemos que estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. No tengas temor, siempre le digo hacia la gente, Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Lo que tienes que hacer es pedirle discernimiento y pedirle fuerza de voluntad para que empieces a practicar las leyes de la salud que nos ha dicho y para que empieces a usar los remedios sencillos de Dios. Eso es lo que yo siempre le digo a los enfermos que me piden que ore por ellos. Para recibir, esta es una cita que está en Consejos para la Iglesia, no es cualquier libro, es Consejos para la Iglesia. Para recibir las bendiciones de Dios en respuesta a la oración, se debe dejar de hacer el mal y aprender a hacer el bien. Las condiciones en que se viven deben ser saludables y los hábitos de vida correctos. Se debe vivir en armonía con la ley natural y espiritual de Dios. Las bendiciones de Dios están condicionadas a la obediencia a Dios. Eso es algo que nos debe quedar muy claro. No es que no oremos por los enfermos, por supuesto que tenemos que orar por los enfermos. Tenemos que orar sin cesar, es lo que nos enseña la Biblia, pero tenemos que hacerlo de la manera correcta. Yo termino esta presentación comentándoles lo siguiente. Fíjense que ahí hay una persona que está cavando un agujero. Hay un viejo refrán, un antiguo refrán que dice lo siguiente: si estás en un hoyo, deja de cavar. ¿Qué quiere decir eso aplicado a lo que estamos viendo? Si estás enfermo, deja de violar las leyes de la salud. Eso va a agravar tu problema. Estando en desobediencia, por más que se ore, Dios no te va a poder rescatar. Si estás enfermo, deja de cavar, deja de hundirte. Abandona todas esas prácticas que te han puesto en esta situación. Hay veces que las personas me llaman y me dicen, por ejemplo, ¿qué tengo que tomar? Porque tengo diabetes. Y yo siempre les digo, antes de pensar qué debes tomar, piensa en qué no debes seguir tomando. Primero hay que quitar para después poner. Tienes que quitar, y hay personas también que dicen, por ejemplo, porque es tremendo la manera y como el enemigo nos ha confundido el intelecto. Me dice, ay hermana, es que imagínense, yo no puedo comer fruta, la fruta me sube el azúcar. Eso me lo dicen mucho, yo alucino cuando me dice eso un diabético, pero si la fruta no tiene glucosa, la fruta tiene fructosa, que es un tipo de azúcar que no necesita de insulina para entrar a las células. ¿Cómo es posible que la fruta te sube el azúcar? No le eches la culpa a la fruta, échale la culpa a todo lo que te comes además del azúcar, de la fruta. Entonces, si estás en un hoyo, deja de cavar. Si tienes diabetes, empieza a comer sano, deja las grasas animales, deja las proteínas animales, deja los carbohidratos refinados, haz ejercicios, confía en Dios. Antes de todo eso, arrepiéntete, pide a los ancianos de la iglesia que te unjan. Eso es lo que es dejar de cavar. Y entonces ora. Y tú vas a ver que cuando tú hagas tu parte, Dios va a añadir todito lo demás. Que el Señor nos bendiga. Ya se ha terminado el vídeo, pero eso no es todo. Si a usted le gusta la información que aquí compartimos, pues no tiene más que suscribirse. Para ello, haga por favor clic sobre este logotipo que aparece en pantalla. Y después, haga clic donde dice notificaciones para que pueda estar avisado cada vez que subo un vídeo. Por último, les quiero comentar que para ver los videos que YouTube les va sugiriendo, porque este canal tiene muchísimos videos, solo tiene que hacer clic aquí en las sugerencias de YouTube. Y por último, para poder adquirir aquellos productos que yo suelo comercializar, solo tiene que hacer clic aquí donde está la publicidad
y le va a llevar a los enlaces directos de esas tiendas online.